Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernanda Casal. Soy la coordinadora de la sede Ucayali. Les agradezco por ingresar a la charla. La persona que va a darnos la capacitación es el señor Francisco Esquivel, gerente general de NIRPLE. Le doy el paso. Muchas gracias, Francisco, por apoyarnos con esta increíble charla de sistemas fotovoltaicos. Buenas tardes con todo. Como dijo la señorita Fernanda, yo me llamo Javier Esquivel, de acá desde la ciudad de Trujillo, desde la ciudad de la eterna primavera. Eh, yo me desarrollo ya en este tipo de rubro de los paneles solares, la energía solar fotovoltaico, con el único propósito de unirnos al llamado de la ONU, que para el 2050 todos los países del mundo tengan sus fuentes de generación eléctrica a base de energías limpias, energías amigables con el medio ambiente, como la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica, la energía marítima, biomasa. En este caso yo me especializado en energía solar fotovoltaica. Y bueno, justamente la clase de hoy se llama diseño de sistemas fotovoltaicos aislados para lugares que no tienen acceso a la red eléctrica, como lo es Ucayali, Iquitos, la selva peruana. Hay lugares muy inaccesibles donde no se puede llegar, no se puede acceder de manera fácil, poner los postes de luz como se pone convencionalmente acá en las grandes urbanizaciones como Trujillo, Lima, y pues tienen que poner parques solares para alimentar de energía a toda una población entera, de muchas familias, en lo que sea Ucayali, Iquitos, en Cajamarca también y en algunos lugares alejados acá de la libertad. Y bueno, entonces vamos a ir empezando. Nada más les recomendaría que presten mucha atención acá, que puedan tomar apuntes, que puedan anotar todo lo que puedan y al final me puedan hacer las consultas del caso. Les voy a compartir mi pantalla. No sé si pueden ver la pantalla. Me confirman para ir empezando. Sí, Javier. Ya. Bueno, esto va a ser breve, muchachos. No va a tomar mucho tiempo ya que yo tengo que viajar. Así que bueno, vamos a hacerlo sencillo. La clase de hoy, como dijo la señorita Fernanda, como habíamos coordinado, se llama diseño de sistemas fotovoltaicos aislados para lugares que no tienen acceso a red eléctrica. Y un sistema fotovoltaico aislado tiene varios componentes de manera convencional, ya sea para una casa de campo o un parque, como decía, un parque solar para alimentar toda una población de 1000 familias, 500 familias. 4 componentes básicos: el panel solar, el regulador, el controlador de carga o regulador de voltaje, las baterías, el inversor y al último, bueno, que está el tablero de distribución general, donde están las llaves diferenciales y las llaves termomagnéticas, y esto va en el interior de la casa. El panel solar, pues es el que se encarga de convertir la energía electromagnética del sol, los rayos solares, a corriente continua, energía eléctrica en corriente continua. Esa corriente va a llegar al controlador de carga. Este controlador lo que hace es regular la carga, regular la corriente que le va a llegar a la batería y proteger a la batería de alguna sobrecarga. Y pues esa energía que va de regulador a la batería luego va al inversor. El inversor lo que hace es convertir la corriente continua de energía que llegó al panel solar a corriente alterna, lo que normalmente se usa en las casas 220. Estos son los componentes de un sistema fotovoltaico aislado. Y bueno, por último, el tablero de distribución, que vendría a ser las llaves termomagnéticas o las llaves diferenciales que van a estar internamente en la casa. Para dimensionar sistemas fotovoltaicos aislados o autónomos debemos tener en cuenta varios puntos, algunos requerimientos previos, el tipo de configuración que va a tener. La ubicación es muy importante por la radiación solar, pues la radiación solar que puede tener Ucayali, Iquitos, Madre de Dios, Pucallpa, toda la selva del Perú, no es lo mismo que llega acá a Trujillo, a Piura, a Lima, a Cajamarca, a Cusco. Siempre va a variar por varios factores medioambientales. El cálculo de la demanda, las cargas eléctricas que vamos a usar en casa, ya sea para focos LED, celulares, refrigerador, motor eléctrico, motobomba, horno eléctrico,
eléctrico, la freidora de aire, y etc., etc. El cálculo de las horas solar pico, las HCP, bueno, la hora solar pico que uno lo calcula con un software, ¿no? En internet, una página web nos va a ayudar a calcular este dato. En el punto 6 tenemos el ángulo de inclinación, la orientación que van a tener los paneles solares, la inclinación con respecto al eje horizontal, al eje X o al suelo, y la orientación con respecto al sol también, ya sea sur, este, norte. La superficie disponible que tenemos para instalar nuestros paneles solares, el cálculo de la potencia pico, el cálculo del acumulador o las baterías que viene a ser, seleccionar y conexionar los módulos fotovoltaicos, seleccionar el regulador, el inversor, el cálculo de los conductores eléctricos, de los cableado eléctrico, el cableado fotovoltaico, que es corriente continua, y el cableado en alterna, que va del inversor a la casa, al tablero de distribución, al tablero general. El diagrama unifilar también que debemos hacer, cuando uno va a entregar un proyecto tiene que entregar el diagrama unifilar, ya sea para una casa o ya sea para un parque solar que alimenta toda una población. Y por último, la simulación, que esto lo hace uno con un software. En requerimientos previos, bueno, tenemos que tener en cuenta estos puntos que podemos ver acá. Condiciones preliminares, algunos requerimientos que vaya a desear el cliente, algunas cositas en especial. Por ejemplo, puede ser que en los costados de la casa donde se va a instalar este sistema fotovoltaico haya sombras, uno tiene que tener en cuenta las sombras que hay en los costados, también a veces pasa. En la ubicación, como decía antes, la ubicación siempre va a variar de un lugar a otro, dependiendo, ¿no? La demanda eléctrica, las horas solar pico, la inclinación, orientación, la superficie, y bueno, todo lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Ahora, como primer punto, en requerimientos previos tenemos según el tipo de instalación. La vivienda aislada de fin de semana o la vivienda aislada que se va a usar todos los días, porque en algunos casos son casas de campo para familias que van a pasar solamente un sábado, un domingo en la casa de campo, no tienen red eléctrica y solamente van a botar el estrés, como digo. Es muy diferente hacer este tipo de cálculo para un lugar donde se va a usar todos los días. Es muy diferente. Va a ser menos baterías, va a ser menos costo también. La electrificación rural para viviendas, ¿no? Los proyectos que ahorita está sacando el Ministerio de Energía y Minas, la electrificación rural para lugares alejados, acá especialmente en la selva peruana, electrificación de explotaciones agrícolas, lo que ahora se ha puesto de moda, agrovoltaica, justamente se instalan paneles solares o parques solares, miles de paneles solares en hectáreas o terrenos de empresas que siembran, pueden estar sembrando paltas y a la par de que están sembrando paltas, arándanos, etc., etc., alimentos, también pueden estar en medio de los sembríos, puede haber paneles solares. Inclusive lo colocan a cierta altura, porque en algunos casos el pasto, gracias a estos paneles solares, hay pasto también en estas grandes hectáreas, fincas, haciendas, y justamente también hay animales que se alimentan, cabras, ovejas, vaquitas, también se ha puesto de moda bastante. Bombeo de agua para lugares alejados. Acá nada más hay algunos lugares acá de Chao, Virú, acá en La Libertad, que no tienen red eléctrica y que tienen que usar panel solar, porque ya va a usar un generador eléctrico con gasolina, pagar 100 soles de gasolina todos los días, pues ya no le sale muy a cuenta. Iluminar los exteriores, por ejemplo, en algunas casas, en sus exteriores, justamente yo en mi casa he puesto un panel solar, una luminaria solar de tipo alumbrado público, que ilumina bastante bien porque acá era medio oscuro y bueno, ya lo iluminé. Esta es otra aplicación también. Y etc., ¿no? Hay muchas aplicaciones para telecomunicaciones, para barcos, en algunos barcos también usan paneles solares, para videovigilancia, para cámaras solares, justamente la marca Haivision y la marca Edvis están sacando cámaras de seguridad IP con panel solar, con su propio panel solar. Ahora, la clase de instalación va a ser particulares, públicas, industriales. Particular podría ser para un edificio, para una familia, para una casa, ¿no? Un edificio de varias familias. Públicas para empresas del Estado. Industriales, por ejemplo, para Bimbo. Justamente la empresa Bimbo
tiene la instalación en su techo, la instalación industrial más grande en todo el Perú, de 1.3 megawatts. Bimbo, que está en Lima, en el Callao. Recreativo para algunas casas de campo, algunos bungalows, Máncora, algunos lugares de la selva también, que no hay luz y optan por poner panel solar, y lo que es turismo rural. Y pues el periodo de utilización, en algunos casos fin de semana, todos los días de la semana, invierno, verano, todo el año también. Siempre va a estar variando el periodo en que se va a utilizar. Ahora, el tipo de configuración que vamos a tener va a depender. Tenemos configuración A y la configuración E. En este caso, en la configuración A, solamente tenemos un panel solar fotovoltaico y que va a alimentar cargas DC, pero cargas pequeñas, que no necesitan tanto voltaje. Por ejemplo, un foco LED, en este caso, como podemos ver en la configuración A. No acá no hay controladores, no hay inversores, no hay baterías. Es algo simple nada más. En la configuración B, sí es un poquito más complejo, porque tenemos al módulo fotovoltaico o al panel solar, justamente que va al controlador de carga, a la batería y tiene las cargas DC. Justamente el controlador de carga regula el voltaje que le va a llegar a las cargas. Acá no hay cargas en alterna, ya que justamente el controlador de carga o regulador de voltaje solamente regula la corriente continua del módulo fotovoltaico. Tenemos la configuración C. En este caso hay un módulo fotovoltaico, hay controlador de carga, hay baterías, tenemos un convertidor de corriente continua, por ejemplo, un convertidor que puede ser de 12 en 24, de 24 a 12, y también las cargas en corriente continua, bueno, ¿no? El convertidor, como decía, conviertes la corriente continua de 12 a 24, de 24 a 12, esto siempre va a estar variando. En la configuración de, bueno, acá en la configuración tradicional que explica al comienzo, está el módulo fotovoltaico, el controlador de carga, la batería y el inversor. Esto es lo tradicional que normalmente se usa en una casa de campo, lo normal. En la configuración E, hay algunos inversores o algunos controladores de carga como la marca Victron, que se puede colocar para cargar celulares, algunos focos LED que usan en corriente continua. Porque acá justamente igual está el módulo fotovoltaico, el controlador de carga, la batería y el inversor. Y justamente hay algunas cargas de corriente continua que van directamente al controlador de carga. Y las cargas en alterna que van al inversor. En algunos inversores te da esta opción, ¿no? Algunos inversores off-grid. En la configuración G tenemos al módulo fotovoltaico, el controlador de carga, las baterías. Acá hay un convertidor de corriente continua, como decía, de 12 a 24, porque en algunos casos el panel solar más grande que hay, por ejemplo, acá en el mercado peruano, es de 50 voltios en continua, y justamente de 50 lo puede convertir a 24 en corriente continua, ¿no? Algunos electrodomésticos o celulares que puedan cargar en corriente continua a 24 voltios, o algunos focos LED, y también cuenta con el inversor, ¿no? Que convierte la corriente continua alterna en esta configuración. Bueno, y acá hay configuraciones más complejas ya para usar un grupo electrógeno. En algunas fincas, en algunas haciendas o empresas que no tienen red eléctrica, usan sus módulos fotovoltaicos y a la par también usan su grupo electrógeno para alimentar, ¿no? Para alimentar sus cargas. Acá, como podemos ver en la imagen, ¿no? Está el módulo fotovoltaico, el controlador de carga, el cargador de baterías, el inversor y el grupo electrógeno. Y la configuración H, que es una configuración híbrida, porque aparte de usar un módulo fotovoltaico, también usa una turbina eólica. En algunos lugares, también algunas fincas y algunas casas también he visto que optan por usar esta combinación, usar su panel solar con la turbina eólica. Y justamente el panel solar tiene su propio controlador o regulador de voltaje, y la turbina eólica también tiene su propio regulador de voltaje. En este caso, en la turbina eólica es al revés o al contrario del regulador, porque la turbina eólica bota corriente en alterna, y el regulador, bueno, el regulador controla esta corriente, ¿no? Pero tiene que haber un inversor también acá.
un regulador. Esto siempre va a variar en algunos casos. También, bueno, acá como otro punto, para hacer un diseño de un sistema fotovoltaico, dependiendo de la ubicación, se necesita se necesita calcular las horas solar pico. Justamente hay una página web que les voy a mostrar a continuación. Se requiere bastante, dependiendo del lugar de ubicación. Está cargando acá la página web. Esta es la página web que permite calcular las horas solar pico. Por ejemplo, no sé si alguien en el chat o pueda activar su micrófono y me gustaría que me diga, ¿no? De qué lugar le gustaría ver las horas, calcular esas horas solar pico. De Ucayali, de Iquitos, de Cajamarca, no sé de qué empresarios, de qué lugares hay acá en la sala. Vamos a ponerlo de Ucayali, si no. Voy a coger cualquier ubicación al azar, a ver. Acá podemos ver. Voy a ver en el Google Maps. ¿La Sociedad Nacional de Industrias tiene oficinas también en Ucayali, señorita Fernanda? Creo que no. Vamos a coger cualquier ubicación entonces. Por ejemplo, de este grifo. Es un ejemplo nada más. De este grifo voy a coger yo las coordenadas. Justamente se necesita poner la longitud y la latitud. Estos datos uno lo puede verificar y lo puede extraer del Google Maps. Este grifo se llama grifo Delta Pucallpa. Vamos a darle Go y nos va a mandar a la ubicación que hemos seleccionado. Sí, ya nos votó. Ahora, para calcular las horas solar pico, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a data mensual, monthly data mensual. Acá donde dice base de datos, radiación solar base de datos, nada más lo dejamos en la primera opción de la casilla, PBGIS NSRDB. Ahora, inicio de año 2005, final de año 2015. Tenemos que seleccionar el ángulo. Acá, Perú, el ángulo de inclinación del panel con respecto al suelo se trabaja a 15 grados, hablamos a nivel nacional. Cuando uno compra una estructura de aluminio anodizado para colocar los paneles solares en el techo, generalmente ya lo venden con este ángulo de 15 grados, que es lo normal. Le damos en visualizar resultados y nos va a botar los resultados. Después le damos acá donde dice C de casa SV, CSV. Nos va a botar un archivo compatible con Excel. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es este archivo convertirlo a un archivo Excel, porque no está en Excel, para poder trabajarlo mejor. Libro de Excel, guardar, le damos a datos, luego de datos le vamos a dar un texto en columnas, seleccionamos la primera columna nada más, texto en columnas, delimitados, tabulación con espacio, y finalizar. Ya vamos a tener acá la radiación solar en meses, a nivel mensual. Lo que hacemos es esto. Acá tenemos los datos. Y acá simplemente yo lo que hago es transponer los datos. Simplemente lo que hago es transponer los datos y copiar y pegar nada más. Y acá están todos los datos ya. Yo lo trabajo así, de una manera más ordenada. Y bueno, este es el archivo Excel que uno
que uno extrae para calcularlo, las horas solar pico, de esta página web. Y bueno, así se extrae los datos para calcular las horas solar pico con esta página web nada más. De manera sencilla. Ahora, para calcular el ángulo óptimo hay una fórmula. A nivel nacional, como decía, en cualquier departamento del Perú, cualquier pueblo, ciudad, distrito, siempre es a 15 grados normalmente. Pero si uno quiere ser más exacto, puede calcularlo. Pero si uno va a comprar una estructura ya de un distribuidor, un importador de Lima, o de cualquier lugar, lo va a comprar, normalmente lo venden a 15 grados, a menos que uno lo mande a fabricar con un estructurista, que te va a costar más caro, ¿no? Más personalizado, con un ángulo. Pero ¿por qué es óptimo usar 15 grados? Porque el panel solar, al colocar 15 grados con respecto al suelo, pues cuando le va a caer la lluvia, el polvo, la suciedad que se acumula en la superficie del panel solar, la lluvia lo va limpiando, el agua, ¿no?, de la lluvia va limpiándolo por esa inclinación que tiene. Por eso es recomendable usar a 15 grados. Pero bueno, acá está la fórmula. El ángulo óptimo es igual a 3.7 grados más 0.69 por el valor absoluto de la latitud. En este caso, por ejemplo, acá hay un ejemplo, Limabamba. Acá tiene su latitud de menos 5.02378 grados. Y también la longitud, ¿no? Este es Limabamba. Y acá podemos ver, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo ya, por año. La radiación solar, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, por año. Desde 2005 hasta 2015. ¿Y cómo uno lo puede calcular? Acá normalmente son tres tipos de hora solar pico. La mínima, la promedio, como lo vemos acá, y la máxima, también como se muestra acá. Todo esto uno lo puede calcular con Excel. Ahora, el cálculo de la demanda. Justamente la demanda eléctrica o lo que se va a usar en la casa de campo. En este caso, este es un cálculo sencillo, ¿no? Algo básico para una casa, para una familia normal. 2 laptops, 2 radios, televisores LED de 24 pulgadas, DVDs, lámparas y focos LED. Tenemos acá la potencia, tenemos que tener la potencia, la cantidad de electrodomésticos. Bueno, la potencia total se calcula la cantidad por la potencia unitaria, las horas al día. Justamente necesitamos saber cuántas horas al día se va a usar estos electrodomésticos para poder calcular energía, ¿no? Watts hora por día. Y acá tenemos la potencia total, sería de 760 watts, y la energía total al día, watt hora por día, 2030 watt hora día. Ahora, la potencia instalada que está acá, acá podemos ver la potencia instalada y la potencia y la energía requerida. Ahora, el cálculo de la demanda. El cálculo de la demanda es en watts hora, el consumo total. Y bueno, acá igual, anteriormente se considera una potencia pico. Al momento de que arranca la bomba, pues como entenderán, tiene una potencia elevada, ¿no? Por unos cuantos segundos para poder arrancar. Generalmente, de la potencia nominal de la bomba se multiplica por un factor. Lo normal sería 5 o 3. 5 veces, ¿no?, de su potencia nominal. Esa sería la potencia pico de arranque, que se tiene que considerar acá en el diseño del sistema fotovoltaico aislado. Y vuelto, como podemos ver acá en el cuadro, la potencia total sería de 1544.30 watts. La energía sería de 3646.21. Todo esto lo sacamos del cuadro. La potencia de la refrigeradora, de la licuadora, de la lavadora. Cuando uno tiene sus electrodomésticos, puede ver la ficha técnica en la parte trasera del electrodoméstico, donde hay una hojita de aluminio, y ahí están todos los datos. Y acá podemos tener la potencia máxima demandada, la energía máxima demandada, la potencia pico también, como podemos ver acá, la potencia pico